Buenos días, queridos televidentes. Una vez más estamos con ustedes el padre Julián Alberto Díaz Betancourt, Isabel Cristina Arbeláez. Estamos aquí en su programa Desde lo Alto, una luz en tu camino. Y los viernes es también el espacio de la Sala de Conciliación Matrimonial, que se preocupa también por llegar hasta sus hogares con temas de mucho interés, temas también muy importantes para que sean allí reflexionados en familia. Y hoy precisamente vamos a hablarles de uno de esos temas tan importantes como es el de la vida humana. Muy buenos días, padre Julián Alberto. Queridos televidentes, qué bueno estar de nuevo con ustedes. Buenos días, Isabel. Bueno, el día viernes, hoy y todos los viernes del mes de marzo les vamos a hacer referencia al tema de la vida humana como el don de Dios para acoger y proteger. Y hoy precisamente, padre Julián Alberto, vamos a recordar algunos apartes sobre el aborto. Perfecto. Entonces, padre Julián, ¿qué tenemos nosotros que recordar para tratar y para entender qué conceptos debemos recordar para entender y tratar el tema del aborto? Para todos los que nos están escuchando, debemos saber de que la única célula del ser humano varón que produce la vida es el espermatozoide, de la mujer es el óvulo. Por lo tanto, un óvulo fecundado es un ser humano desde el momento de la concepción hasta la segunda semana. Un embrión es ese mismo ser humano desde la segunda hasta la cuarta semana. Un feto es ese ser humano desde la cuarta semana hasta que es viable, es decir, hasta que puede vivir por fuera del vientre de la mamá. Incluso podríamos tener bastante en cuenta de que un feto viable es aquel que vive por fuera del vientre materno y no corre peligro de morir. Pero un feto no viable es simplemente el óvulo fecundado, el embrión o el feto que antes de los 7 meses realmente, si vive por fuera del vientre materno, inmediatamente muere. Por lo tanto, el aborto es la expulsión del óvulo fecundado o del embrión o del feto aún no viable. Bueno, ¿y cuáles son las clases de aborto que pueden existir y cuáles podemos considerarlas como pecado y que no es pecado también? Perfecto, Isabel Cristina. Realmente dentro de las clases de aborto que existen podemos encontrarnos básicamente con 4. Uno es el involuntario espontáneo. Este no es pecado. Consiste en que simplemente la mujer, sin plena conciencia, sin plena libertad, sin plena voluntad, simplemente produjo un aborto. Es el caso, por ejemplo, de aquella mujer que se enfermó o el feto se enfermó y falleció a causa de esa enfermedad y de repente se le vino espontáneamente el aborto. Ahí no hay pecado, ni tampoco hay pena de excomunión canónica por parte de la Iglesia. Otro es el involuntario culposo. Tampoco es pecado y tampoco da excomunión. La persona sí colocó algo de su conciencia, algo intelectual, pero su voluntad y su libertad realmente no la puso para abortar. Entonces, por ejemplo, es el caso de aquella mujer que se la pasó toda una noche bailando y está en embarazo, o que hizo una larga caminada y no sabía de que ese baile toda la noche o esa caminada le iba a proporcionar el aborto. Obviamente, si lo sabía, pues aquí ya nos meteríamos en el tercer caso, que ya sería un aborto voluntario directo, que es aquella persona que con plena conciencia, pleno consentimiento, plena libertad y plena voluntad busca el aborto. Ese sí es el que da realmente la pena de excomunión y es pecado, naturalmente a nivel mortal. El anterior, que es el involuntario culposo, realmente no alcanza a dar o a ser pecado, ni tampoco a dar la pena de excomunión, porque la persona no tenía plena voluntad de hacerlo. Pero también está el aborto voluntario indirecto, que es aquel previsto, pero no querido, más sí deseado, pero buscando un bien mayor. Es el caso, por ejemplo, como anotábamos en programas pasados, de aquella mujer que se encuentra en las selvas del Amazonas, que tiene una enfermedad muy grande y que no encuentran otro remedio para lucharle a la enfermedad que uno que de pronto podría proporcionar un aborto. Allí el aborto es previsto, sí, pero es querido, no. Es previsto pero no querido, más sí tolerado buscando un bien mayor, que es el bien de la mamá.
aquí este tipo de aborto no es pecado ni tampoco da excomunión por parte de la Iglesia. Bueno, ¿y cuándo se considera que un ser humano existe en cuanto tal y en qué etapa de la vida? Si teológicamente hablando es en el momento de la fecundación, es decir, en el momento en que el óvulo es penetrado por el espermatozoide. Allí la Iglesia Católica considera de que hay un alma porque hay un dinamismo propio. Filosóficamente allí hay un nuevo ser. Y científicamente incluso podríamos ver de que ese proceso no tiene retroceso. Aunque la clonación tiene retroceso, ese proceso de la fecundación es imposible echarlo para atrás y ya tiene un dinamismo completamente propio. De tal manera de que allí ya hay un ser humano. Genéticamente hablando, estaríamos hablando de un ser humano que tiene en ese momento en genética 2 billones de bytes de información que equivalen a una biblioteca de 183.000 volúmenes, en donde cada uno de esos 183.000 volúmenes tiene 500 páginas de información. Y ese ser humano no ha existido ni existirá jamás en toda la historia de la humanidad. Los hombres tenemos en este planeta Tierra 15 millones de años pisándolo, y no ha existido en 40.000 generaciones de esos 15 millones de años ese ser que está ahí, ese óvulo fecundado que está ahí, ese ser humano que está ahí, no ha existido ni existirá jamás. Por lo tanto, ahí hay una vida que hay que respetar. De tal manera de que óvulo fecundado, embrión, feto, niño, puber, adolescente, adulto, anciano, persona agonizante y persona en la eternidad son diferentes etapas de un mismo ser humano. Qué interesante, bueno. Y padre Julián, ¿por qué no nos recuerda un poquito sobre el aborto voluntario directo que no acepta la Iglesia? Sí, ese aborto voluntario directo es aquel donde la persona con plena conciencia, plena libertad, plena voluntad, con pleno consentimiento desea simplemente quitarle la vida a ese ser humano que está en estado fetal o embrionario o que es un óvulo netamente fecundado, con la pastilla, por ejemplo, del postinol del día después. Desde luego, naturalmente, allí nos encontramos con que ese aborto la Iglesia Católica lo penaliza directamente con la pena de excomunión, o sea, la persona queda por fuera de la Iglesia, no puede recibir ninguno de los 7 sacramentos y el único que directamente lo puede levantar es el arzobispo o el obispo de una diócesis junto con algunos sacerdotes que él delega. Luego no lo pueden hacer todos, siempre y cuando la persona haya tenido plena conciencia, plena advertencia de que esto iba a suceder, con excomunión, de que esto daba la excomunión. La sociedad hoy, por ejemplo, justifica o tiene muchas justificaciones acerca de ese aborto. Desde luego, por ejemplo, hay diferentes tipos de justificaciones. Una de ellas es que simplemente un ser humano es ser humano cuando lo reconoce la sociedad, si no, no. Eso es realmente una filosofía que el doctor Chochar realmente fue en contra de esa filosofía, porque eso significa de que si un niño que está allí en el vientre materno, la mamá lo reconoce, entonces sí es ser humano, pero si la otra no lo reconoce, entonces no lo es. Realmente la mujer tiene todo el derecho sobre su cuerpo, pero sobre una vida distinta al de su cuerpo no tiene ningún derecho. Ese ser no ha pedido la vida, pero después de que se la han dado no se la pueden quitar. Por lo tanto, no es una justificación válida. Incluso, por ejemplo, hay otro caso muy patético que dicen algunos científicos para justificar en algunas constituciones el aborto, y es de la formación del cerebro. Realmente dicen de que todavía en el feto o en el embrión todavía el cerebro no está formado. Pues realmente si nos fuéramos nosotros con esa teoría podríamos matar todos los niños de 7 años para abajo, porque es la edad en que anatómicamente crece el cerebro lo que tiene que crecer. O podríamos incluso matar a todos los adolescentes de 17 años para abajo, porque hasta los 17 años es donde alcanza la máxima función psicológica del cerebro. Luego tampoco es justificación. También hay otras justificaciones, como por ejemplo en Colombia se quiere meter de que cuando haya una malformación genética, allí en ese momento pues naturalmente se puede abortar, y son por justificaciones de raza o de economía o de política. De raza, por ejemplo, en las imágenes que vamos a ver a continuación en sus pantallas de televisión, vemos por ejemplo cómo Hitler no quería, sino simplemente pues basado en Federico Nietzsche, con la idea del superhombre, alemanes que fueran bien puestos. Por lo tanto, todos los alemanes que tenían retardo mental o algún problema de raza, inmediatamente los llevó a las cámaras de gas y ellos terminaron total y completamente, como podemos ver en la pantalla de televisión en las filminas, completamente así, tal cual como nosotros los vemos, después de haberlos
en un momento determinado separado de sus familias, luego los metieron en las cámaras de gas y esto ocasionó pues toda esta serie de cosas y de aspectos. Y podemos ver de que realmente eso se ve desde un punto de vista económico porque un grupo de seres humanos que no pueden trabajar no le van a producir impuestos a un Estado y entonces se generan políticas por ese estilo, sin dejar de ver el lado positivo de las cosas. Por ejemplo, en la pantalla podemos ver a este hombre, Hopkins, que ya podemos ver la manera como es y es uno de los principales científicos de la NASA, que incluso ha dado teorías hacia dónde va el universo y es de los hombres más inteligentes que nosotros nos podemos encontrar y ya podemos ver las malformaciones genéticas que él mismo puede tener. Lo mismo, por ejemplo, Helen Keller, una mujer que era ciega, sorda y muda y sin embargo su profesora pues le ayudó con el tacto a salir adelante y no solamente fue una mujer que se pudo graduar, sino que también pues hizo una cantidad de obras preciosas para la humanidad. En fin, también por ejemplo hay una serie de ideas bastante complejas, bastante difíciles, como es por ejemplo la parte netamente ética. Y en esa parte netamente ética es simplemente que la niña que ha sido violada inmediatamente tiene derecho a abortar para evitar de pronto una situación embarazosa por parte de la sociedad. ¿Con qué nos encontramos? Nos encontramos con que esto es realmente lamentable. Y es verdaderamente lamentable por el sentido y por el hecho de que real y sinceramente es tan lamentable de que muchas veces no es asunto de violación, sino que es asunto de la parejita que estuvo en el motel y quieren violentar esa ley que tampoco tiene justificación, en donde prefieren muchas veces el asesinato de un ser humano al asumir sus propias responsabilidades. Incluso podemos llevar la situación al hecho de que una mujer que ha sido violada, si hace una ducha vaginal antes de 12 horas, incluso en un puesto de salud, ella misma en su baño, etcétera, pues no alcanza a ver fecundación y no se tiene que proceder realmente a esta situación. Pero enseñarle en estos momentos a los niños en las escuelas, que eso es lo que está buscando el Ministerio de Educación, en qué momentos se puede abortar y qué es lo que dice la ley. Yo quiero que ustedes simplemente en la televisión miren esta imagen y son simplemente los niños de la guerra. Los niños de la guerra, por ejemplo, que ha cogido las FARC o los paramilitares, les han enseñado a matar. Cogiendo, por ejemplo, niños de los paramilitares, ellos cuentan de que les tocó con cuchillos sacarles las vísceras a presos de guerra del otro bando y que los colocaron incluso allá dentro de sus morrales y les tocaba 2 o 3 meses andar con esto pudriéndose para acostumbrarse al dolor, al olor de la muerte. Pues mira que precisamente eso mismo puede suceder cuando simplemente el Ministerio de Educación intenta enseñarle a los niños en qué momento se puede abortar, es crear asesinos con el paso del tiempo. Luego realmente esto no se justifica. Y otra indicación es precisamente la indicación médica que simplemente dice de que cuando corre peligro el niño o corre peligro la madre por causa del niño, entonces hay que simplemente abortarlo. El médico por ética tiene que buscar salvar las 2 vidas, no puede buscar acabar con una vida para dejar vivir otra, sino que básicamente tiene que buscar necesariamente esa en cuanto tal. Bueno, la salvación de las dos Padre almas. Julián, Sí. es un mensaje que ojalá les llegue y les deje por lo menos la inquietud, y si tienen alguna duda que despejar, pues ustedes se pueden acercar allí al Palacio Arzobispal, a la oficina de la Sala de Conciliación Matrimonial. No quiero irme en estos 2 minutos que me hacen falta, en este minutico, explicándoles el aborto voluntario indirecto, que no es pecado, es aquel previsto pero no querido, mas sí tolerado, buscando un bien mayor. El objetivo es sobre todo que primero pues no haya en esta mujer que está allá en la selva algo que realmente un tratamiento médico distinto y diferente que en un momento determinado le pueda salvar la vida, si no solamente ese y se corre riesgo del niño. Entonces, primero que no haya ningún tratamiento médico, sino solamente ese en donde se puede poner el riesgo de la vida del niño, pero es previsto, mas no querido, pero sí tolerado y buscando el bien mayor, que es la salud simplemente de la mamá. Segundo, que las acciones no sean directamente matar al niño, sino buscar la salud de la mamá. Y ahí esto se puede ver, por ejemplo, también cuando, por ejemplo, la mamá tiene un cáncer en todo el útero, se puede divinamente sacar el útero y se bautiza al niño y allí no se ha ocasionado
un aborto. O por ejemplo, en el caso de un embarazo ectópico, en donde simplemente el niño entra a anidar o en el ovario o en la trompa de falopio o en el estómago de la mamá. Se hace la operación Welleis para simplemente llevarlo al útero. El 80% es desastroso y termina con la muerte del niño. No es pecado hacerlo tampoco y simplemente se bautiza al niño si alcanza a morir. Entonces son casos en donde realmente la Iglesia no penaliza el aborto con la excomunión. Bueno, con esto y ya hemos llegado al final del programa. Los invitamos nuevamente para que todas sus dudas las despejen y vayan a sitios donde realmente les podamos dar como una información precisa sobre el asunto y lo más importante, preservando siempre la vida humana. Acérquense al Palacio Arzobispal, a las oficinas de la Sala de Conciliación Matrimonial, quien el encargado es el padre Julián Alberto Díaz Betancur, y a la oficina de la Pastoral Familiar. Dios los bendiga.